This meeting is being recorded. Muy bien. Bueno, amigos, bienvenidos a nuestra primera reunión del año y de la venida de servicio al club en nuestra conferencia del 12 de enero de 2026. Muchas gracias por venir. Vamos a comenzar Bueno, este muy buenas evento. noches. Adelante. Bienvenidos todos a nuestra... Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a... Sí, adelante, adelante, Belki, adelante. Belki, adelante, adelante. Leo, dile tú para allá, Leo, que tome porque... Leo, que por favor tomes la reunión, te dice la señora Belkin. Ah, listo. Ok, no hay rollo. Bueno, nosotros vamos a comenzar con nuestro toque de campana. Y ahora ponemos las letras de las notas del himno de la República Bolivariana de Venezuela. Yo no estoy oyendo. ¿No se escucha? Okay. Ahora vamos con el himno de nuestro club. Ay. En el Club Rotario Baruta Las Mercedes, la labor es apoyar, conservar intactos valores en la gente de nuestra comunidad y lograr la trascendencia para un futuro mejor. La amistad de los rotarios cumplen con su noble acción. Se queda pegado. El servir con francas intenciones, liderar con la sabiduría, integrar en armonía los diversos soñadores. Hermanos rotarios, unidos seremos la voz del mañana, con fe y esperanzas de ayer. Muy bien, ahora seguimos con la lectura de El objetivo de Rotary de nuestro socio José Bernardo Guevara. Ah, él acaba de informar que no va a poder, lo siento. Ingrid, ¿puedes ayudarnos? Sí, claro. El Gracias. objetivo de Rotary es estimular y fomentar el ideal de servicio como base de toda empresa digna y, en particular, estimular y fomentar, primero, el desarrollo del conocimiento mutuo como ocasión de servir. Segundo, la observancia de elevadas normas de ética en las actividades profesionales y empresariales. El conocimiento del valor de toda ocupación útil y la dignificación de la propia en beneficio de la sociedad.
Tercero, la puesta en práctica del ideal de servicio por todos los rotarios en su vida privada, profesional y pública. Cuarto, la comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones a través del compañerismo de las personas que en ellas ejercen actividades profesionales y empresariales, unidas en torno al ideal de servicio. Muchísimas gracias. Ahora seguimos con nuestra prueba cuádruple con nuestro querido socio Lorenz Olivier, secretario y futuro presidente. Lorenz, ¿estás en la sala? Perdón, Leo, estaba en mute. No, no te Buenas noches preocupes. para todos. La prueba Buenas cuádruple noches. es una guía de conducta ética que usan los rotarios para guiar sus relaciones profesionales y personales. De lo que pensamos, decimos o hacemos, 1. Es la verdad. 2. Es equitativo para todos los interesados. 3. Creará buena voluntad y mejores amistades. 4. Beneficiará a todos los interesados. Muchísimas gracias, Lorenz. Ahora vamos con nuestra invocación de mano de nuestra querida Norelis Idler, secretaria ejecutiva. ¿Cómo estás, Norelis? ¿Estás con nosotros? ¿Aló? Noreli, estás en mute. Bueno, puedo hacerla yo rápidamente. Bueno, nosotros queremos agradecer a Dios por la oportunidad. Ah, perfecto. Ok, adelante. Es que se me Ok. quedó trabado el botón y le daba. No, y no te bueno. preocupes. Estamos en vivo. Ok. Sí, estamos en vivo. Ya va. Ya voy. Denme un minuto. Ok. Ok, buenas noches a todos. Amado Dios, te damos gracias por este momento en que todos estamos conectados. Bendecimos a los que nos van a dictar esta maravillosa charla y bendecimos a todos los que están conectados a su vez para obtener esta sabiduría. Amén. 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 Gracias. Muy bien. Y ahora vamos a la parte más importante de nuestra reunión de hoy. En esta oportunidad tendremos a una invitada muy especial. Ella es Leida Molina, quien es licenciada en enfermería y además es docente universitario, con amplia trayectoria en el sistema de salud público y privado de Venezuela, destacando su labor en el Hospital Universitario de Caracas, en el JM de los Ríos y Pérez Carreño. Actualmente forma parte del equipo del Centro Nacional de Rehabilitación Dr. Alejandro Road y es especialista en biomagnetismo médico con certificación de Latinoamericana de Terapias IMADT y EPE. Su perfil combina el rigor clínico institucional con el emprendimiento en terapias complementarias y cosmetología. Nos compartirá una conferencia titulada Sanando con imágenes, introducción al biomagnetismo médico, en la cual nos compartirá conceptos claves para comprender las bondades y ventajas que nos brinda esta terapia alternativa, que puede contribuir al bienestar personal, su uso, aplicaciones y resultados prácticos comprobados en pacientes. Buenas tardes, licenciada. El micrófono es todo suyo. Bienvenida. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Muy buenas noches. Es un honor para mí estar hoy aquí con ustedes. Quiero agradecer profundamente al Club Rotary que busca, al igual que el biomagnetismo, transformar vidas a través del servicio y la acción.
Muchísimas gracias. Por favor, pásala. La conferencia es Sanando con Imanes, Introducción al Biomagnetismo. Por favor, pásala. Y Leo, no se te escucha. ves la imagen, se ve en pantalla. Sí, perfecto, Leo. Ok, Excelente aspecto, Leo. debe haber Dice, algún rollo de internet porque... a ver. Sí, creo que se desconectó. No estoy seguro, pero creo que nuestra conferencista debe tener algún problema de internet. Y la Bel- conectividad está bastante intermitente. Sí, voy a llamar a Belkis en este momento. Se está conectando. Y ya entró. Ahí está, ya está. Ok. Disculpen, es que el internet estaba un poco inestable. Entonces, retomando el tema, decíamos que el magnetismo médico es un emplean imanes estáticos de mediana intensidad aplicados en puntos específicos del cuerpo con la finalidad de corregir desequilibrios del pH, restaurar la energía y estimular la autocuración, aplicándose de forma no invasiva para diversas dolencias, estrés, trastornos digestivos y autoinmunes, entre otros. Por favor, pásala y pásala. Un aviso importante, el biomagnetismo médico no sustituye la consulta, el diagnóstico o tratamiento de un médico. No implica suspender medicamentos o tratamientos prescritos por su médico. Por favor, pásala. Ok, entonces tenemos que todo comienza con la célula. Esta es como un mundo pequeñito do- donde tiene dentro de sí diferentes órganos para cumplir. Lo más importante de la célula, en primer momento, es la membrana celular, que es como su capa. Dentro de la célula se encuentra la mitocondria, que es como un hornito que consume oxígeno y glucosa y produce ATP o adenosín trifosfato, que es la energía del cuerpo, que es lo que nosotros utilizamos. También dentro del núcleo de célula por células
le dice a las células exactamente cómo. Creo que la Leo, conferencista ¿sí se salió de escucha? nuevo. Sí, te escucho. Sí, No se tiene que escucha. restringir el video porque le está poniendo, ralentizando mucho la conexión y no se Ok. le escucha bien, entrecortado y hay gente que no ve las láminas ¿Se tampoco. escucha? Vamos a ver si. Yo sí veo las láminas, Ok, más no escucho disculpe la algo. interrupción, es que el internet está algo inestable, pero no se ve la imagen de la presentación. No se ve la Aquí, presentación. aquí sí se ve. Sí se ve, Leo. No, Yo la veo. Yo Hay la gente en veo el chat que también. dice que no la ve. Vamos para el chat. Vamos a todos cerrar nuestros videos, incluyendo la conferencista, para mejorar el audio de esta forma. cerrar el video para mejorar el audio. Vamos a cerrar el video tuyo, pues. Ok. Si le das en la camarita. Ya cerramos. Ah, exacto, buena pregunta. A volver a entrar. Ahí está. No te angusties. Perfecto, ya, listo. Perfecto, continuamos entonces. Retomando el tema, les comentaba que dentro del núcleo de la célula está el ADN, formado por 23 pares de cromosomas, que es como el manual de instrucciones que le dice a la célula exactamente cómo crecer, cómo multiplicarse, cómo regenerarse. Con el tiempo, el ADN se va desgastando y esto pasa por un fenómeno que se llama estrés oxidativo. Por favor, pasa la lámina. Esto sucede casi siempre cuando un atomito, que sí, casi siempre es de hidrógeno, el hidrógeno es el elemento más común de la naturaleza. El hidrógeno es muy inestable en la naturaleza. Para que haya materia, la energía debe reciclarse en forma de átomos. El hidrógeno, como les decía, al ser muy inestable, siempre va a estar buscando este, robarse otro átomo para lograr equilibrarse. ¿Qué significa esto? Que él va a estar robándose átomos de otros núcleos atómicos de hidrógeno o de otras fuentes. Esto causa lo que llamamos el estrés oxidativo. Es como cuando en un baile te quitan la pareja a la fuerza. ¿Qué causa esto? Un caos. Y este caos dentro de la célula hace que el ADN se desgaste. Entonces, el estrés oxidativo, mientras más robadera de electrones, mientras más estrés oxidativo, las células se van desgastando. Y al ADN es como si se le cayeran al manual de reparación, como si se le cayeran hojas. Entonces, cuando la célula se va a reparar, coincide las hojas donde tiene que repararse ciertos órganos, pues ya no están y no sabe cómo hacerlo. Por favor, pásala. Entonces, el señor Luis Pasteur, el doctor Luis Pasteur, empieza a estudiar el mundo de las células y se consigue con que aparte de las células humanas, habían hongos, parásitos y larvas, bacterias, virus en tejidos enfermos y concluye que los tejidos estaban enfermos por esta población que estaba ahí aparte de las células. Por favor, pásala. El doctor Claude Bernard coincide con él en que sí, en que hay gérmenes y bacterias, todos esos gérmenes dentro de las células enfermas, pero dentro de los tejidos enfermos. Pero habían tejidos sanos que también los tenían y habían tejidos enfermos que no tenían esos gérmenes. Entonces de ahí sale su mención que dice, el germen no es nada, el terreno lo es todo. Por favor, pásala. Después, el doctor Alexis Carrel
toma unas células de pollo y les da exactamente la cantidad de nutrientes que necesita y le quita las heces a las células. El experimento dura 34 años y él descubre que en el ambiente adecuado las células son inmortales. Entonces, nos preguntamos, si las células son inmortales, ¿por qué se mueren? En primera causa se mueren a las que están afuera porque si te arañas, si rompes el tejido, pues la célula se muere. Y para las que están adentro, las causas de la muerte vienen siendo el estrés oxidativo. Mientras más robadera de electrones hay, mientras más hidrógenos hay, el ambiente es más agresivo y la célula se muere. Para las células desgastadas hay una función en el ADN que se llama apoptosis, que es la muerte celular programada. Es así como un suicidio, como un control de calidad. Entonces, él concluye que las células son inmortales mientras la matriz extracelular sea un ambiente ideal para la célula. Por favor, pásala. Después llega el doctor Otto Warburg y descubre que las células cancerosas son células que se niegan a morir. Es así como una célula zombie. Es una célula que no acepta su orden de apoptosis, de muerte, y que no solamente no la acepta, sino que encima comienza a reproducirse y no se mueren ni ellas ni sus copias, formando un tumor. Entonces, ¿qué causa que estas células reverdes desobedezcan las órdenes de la matriz extracelular? Son dos causas. Primero, ausencia de oxígeno y exceso de glucosa. Entonces, esto es un desorden en la creación de la energía, porque si nos recordamos de nuestra primera lámina, la mitocondria produce la energía que necesitamos para movernos, para caminar, para andar, es a través del oxígeno y la glucosa. Pero ¿qué sucede cuando hay poco oxígeno y demasiada glucosa? La célula entra en estrés y se niega a morir. Y esto sucede porque cuando pasó la hormona insulina, que es una hormona que secreta el páncreas, que les dice a las células a comer, algunas de ellas abrieron la boca para comer y otras no. Esto es lo que se conoce como resistencia a la insulina. Pero dentro de la sangre también está la hemoglobina que transporta oxígeno. Entonces, es como una manifestación, vamos a compararlo así como una manifestación en el centro de la ciudad. ¿Qué sucede con una manifestación en el centro de la ciudad? Vamos a decir que la manifestación es la glucosa. Los carros atrapados en el tráfico vienen siendo la hemoglobina. Y lo que está dentro del interior de los carros es el oxígeno. Entonces encontramos una vez más que en las células cancerosas viene siendo la calidad de la matriz extracelular algo fundamental para la salud de la célula. Por favor, pásala. Ajá. Después llega el doctor Klaus Vincent y hace pruebas al cuerpo con el pH. ¿Pero qué es el pH? Significa potencial de hidrógeno. Básicamente habla de la cantidad de hidrógeno que hay en el cuerpo. Entonces, hace una escala del 0 al 14, donde el punto neutro vendría siendo el 7. De 7,1 a 14 nos habla de un ambiente alcalino y del 0,9, del 6,9, perdón, al 0 hay un ambiente ácido. Pero ¿qué significa esto? En un ambiente ácido hay mucha agresión, mucha robadera de electrones, mucho estrés oxidativo que causa muerte celular. Y en el ambiente alcalino hay mucho exceso de hidróxilos que también tienen su parte negativa. Entonces, ¿cómo se forma un ambiente neutro? Se forma a través de los antioxidantes. Por favor, pásala. La doctora Esther del Río descubre que en la red ferrosoférrica
perdón, descubre que en la matriz celular existe una red ferrosoférrica que es formada por pequeños imanes, que es una red de conducción electromagnética que le sirve a las células para comunicarse entre ellas de forma inmediata y que por efecto de esta red ferrosoférrica, dentro del cuerpo el agua se comporta como agua cristal, lo cual es el vehículo esencial para la vida y para equilibrar el cuerpo y hacer que sane. Por favor, pásala. Después llega el doctor Demetrio Sodi Pallares, que es ampliamente conocido en el mundo de la cardiología, y descubre que es un selenoide. ¿Qué es un selenoide? Es una barra metálica en la cual se ha puesto previamente enrollado un alambre de cobre, formando un imán, se llama electroimán o imán variable. ¿Por qué? Porque al dejar de enchufarlo, deja de ser un imán. Entonces, si este selenoide lo enchufas y lo desenchufas, lo enchufas y lo desenchufas, es decir, imán, no imán, imán, no imán, y lo colocas cerca de las células resetean su membrana y dejan de ser unas células rebeldes y vuelven a cumplir todas las órdenes de la matriz extracelular. Esto es tremendamente importante para los casos tratados de diabetes, de Parkinson, de Alzheimer, de epilepsia y para un montón de otras enfermedades, autoinmunes incluso. Por favor, pásala. Después llega la doctora Hulda Clark y descubre algo que ella llamó resonancia eléctrica, que es como una onda expansiva, pero de electricidad. Y crea un aparato, inventa un aparato que se llama Zapper, que a través de esta onda eléctrica lo que hace es atacar la membrana celular de las bacterias, hongos, parásitos y larvas, causándole la muerte. Entonces encontramos una clave aquí fundamental con el doctor Demetrio Sodi Pallares y la doctora Olda Clark. ¿Por qué? Porque significa que la electricidad es la base de la vida. Pero con los imanes interferimos en la electricidad. ¿Pero cómo lo hacemos? Pues resulta ser que siempre que un electrón está girando, el electrón produce un campo de fuerza a su alrededor. Ese campo de fuerza es el magnetismo. Y nunca vamos a poder separar electricidad de magnetismo debido a esta función del electrón. Toda la materia tiene electrones, por eso toda la materia es magnética. Por favor, pásala. También dentro de la matriz extracelular se encuentran los electrolitos, que son minerales que tienen propiedades de conductividad eléctrica. Para poner un ejemplo, los electrolitos vienen siendo así como cuando tú quieres pasar un charco que te consigues unas piedritas y brincas a través de la piedra. Bueno, ¿tú quién eres? La electricidad. ¿Qué son los electrolitos? Son las piedritas. ¿Y qué vendría siendo el charco? La matriz extracelular. Por favor, pásala. Después, el doctor Rafael Rodríguez descubre que en los puentes de hidrógeno, ¿qué son los puentes de hidrógeno? Los puentes de hidrógeno es cuando una célula se divide y hace una copia de sí misma, ¿verdad? En los puentes de hidrógeno había mucho OH, que es el hidróxilo. Pero ¿qué pasa cuando sumamos H más OH? Nos da H2O. Así fue como él descubrió que las células cancerosas tienen una deshidratación. Y así es como nos damos cuenta que cada vez que en el cuerpo hay un foco ácido, del otro lado hay un foco alcalino, porque es simplemente la molécula del agua que se separó. Por favor, pásala.
Después, el doctor Richard Brodmeyer descubre que el magnetismo tiene influencia en la química corporal. ¿Por qué es tan genial el doctor Richard Brodmeyer? Porque hasta ese momento el biomagnetismo se había asociado a la electricidad. Y el doctor Brodmeyer es el primero que habla de la piedra imán sola, sin asociarla a la electricidad. Él descubre que tiene influencia en el cuerpo y hace una serie de estudios a la piedra imán y habla de un acortamiento del pie derecho. El doctor Brennmeyer fue escogido como médico jefe de la NASA debido a sus descubrimientos, ya que cuando los astronautas volvían a la Tierra, llegaban con la pierna derecha más corta que las demás y nadie sabía ni qué la causaba ni cómo corregirlo. Entonces, él a través de sus estudios dijo cómo se hacía. Le dieron un año para lograr equilibrar el cuerpo de los astronautas y lo logró en una semana. Por favor, pásala. Después, el doctor Isaac Goy Durán, que fue alumno del doctor Richard Brodmeyer, tomó este descubrimiento e hizo pruebas en el cuerpo, ¿verdad? Donde descubrió que un órgano acortado cumple menos funciones de las que debería. Y empezó a pasar a hacer el test de respuesta corporal en el cuerpo para ver por qué se producían los acortamientos. Y logró pasar un imán por varias partes del cuerpo hasta que logró que se equilibrara. Y ahí nace el par biomagnético. Entonces, cuando colocamos un par de imanes sobre el cuerpo, lo que hacemos es comunicarnos con la red ferrosoférrica del cuerpo y con todas esas conducciones eléctricas que el cuerpo humano tiene. Porque de qué depende que la célula obedezca las, las órdenes de la membrana celular? De una, depende de una tensión eléctrica estable y programada. ¿De qué depende que nosotros podamos mover el cuerpo? Depende del cerebro, quien manda un impulso eléctrico a través de la médula espinal hasta los nervios periféricos. Entonces, cuando nosotros colocamos un par de imanes, tenemos injerencia sobre esta energía. Cuando movemos la electricidad por los imanes, ya vimos que en un lado hay mucho hidrógeno y del otro lado hay mucho hidróxilo. Al lograr equilibrarlos a los dos se produce agua, que es inocua para el cuerpo. ¿Y qué pasa cuando el patógeno ya no tiene un ambiente adecuado? Pues se muere. Y entonces el sistema inmunológico puede actuar. Por favor, pásala. Personas no aptas para el biomagnetismo médico. Pacientes con marcapaso, pacientes con placas metálicas en el cuerpo y mujeres embarazadas. Cualidades del biomagnetismo médico. Restaurar el equilibrio del pH. Equilibra la energía. Terapia no invasiva e indolora. Se emplea conjuntamente con tratamientos médicos para el bienestar de los pacientes. No es nocivo, se puede hacer a distancia. Por favor, pásala. Beneficios del biomagnetismo médico. Elimina patógenos. Alivia dolores musculares y articulares. Alivia o elimina trastornos digestivos, reflujo, colitis, estreñimiento. Reduce la inflamación y dolor por contracturas persistentes. Ayuda en el manejo de la ansiedad, estrés y fatiga crónica. Reduce problemas respiratorios. Coadyuvante en las alteraciones inmunológicas y alérgicas. Contribuye a la regulación circulatoria, liberación de emociones atrapadas. Posibles efectos secundarios. Crisis curativa. Esta crisis curativa y esta resistencia al uso de los imanes es asociada al uso inadecuado del biomagnetismo médico, sobre todo. La crisis curativa es cuando, lejos
de lograr la sanación del paciente, todo lo que el paciente sienta, pues más bien se exacerba, se aumenta. Por favor, pásalo. Algunos resultados de casos tratados. Este, Después de todas estas investigaciones y en el día de hoy aplico protocolos de biomagnetismo médico avanzados que integran el biomagnetismo y la ciencia de los imanes y las terapias de agua con memoria magnética, en conjunto con los cristales líquidos de la doctora Esther del Río, también con programación y etiquetas con programación del doctor Masaru Emoto, para aumentar los beneficios en los pacientes, ¿verdad? Este, en, Quería compartir con ustedes em, un caso que todos conocemos, que es de todos conocemos la calidez y la empatía de la señora Belkis Marcano. Todos conocemos la calidez y la empatía de la señora Belkis Marcano. Y hoy para mí es un placer compartir con ustedes que después de algunos desafíos en su salud que ella sufrió recientemente, logró superar con éxito una lesión en su rodilla hace algún tiempo que le limitaba su movilidad, y después, más recientemente, un diagnóstico de cáncer en la piel de su nariz. Pero más que resaltar los beneficios del tratamiento, quería celebrar con ustedes la resiliencia y cómo el biomagnetismo médico nos había devuelto la sonrisa y la seguridad de ella al verla hoy totalmente sana. Al igual que en el caso de la señora Belkis Marcano, me ha tocado acompañar en su proceso a otros casos también bastante conmovedores. Tuve una paciente con fibrosis quística pulmonar que ella se había visto su casa muy limitada, estar solamente en entornos conocidos porque no podía salir. Y después del biomagnetismo fue muy gratificante para mí ver cómo ella pudo salir, relatarme con alegría que había ido a los próceres, que había logrado viajar a San Antonio a estar las Navidades con su familia. Y eso me recuerda que la salud es también libertad. También me tocó apoyar a un paciente desde la distancia, que tenía mucha angustia. Él estaba en Colombia porque estaba sufriendo de olvidos constantes, y esto le había causado varios problemas en su trabajo, sobre... Ok, ¿se escucha? Ahora Se sí, perdió la ahora sí. última parte de lo que dijiste. Ok, también me tocó apoyar a un paciente desde la distancia, porque él estaba en Colombia, o sea, está en Colombia, yo estoy aquí en Caracas, y para él era muy angustiante los olvidos constantes que sufría, y esto le había llegado a perjudicar hasta en su trabajo. Entonces, para mí fue muy reconfortante ver cómo recuperaba después del tratamiento la seguridad en sí mismo y cómo volvía otra vez a él a captar, sentirse útil dentro de su trabajo y a lograr superar todos sus retos. Pues eso fue muy, muy gratificante. He tenido también que apoyar a personas que han sufrido pérdidas y han sentido como que su vida pierde el sentido después de esas pérdidas. Y después del biomagnetismo ha sido para ellos volver a reiniciar y buscar el bienestar emocional. Eso ha sido bastante gratificante para mí. Tuve un caso bastante importante para mí, que fue una señora que me tocó acompañarla en la firme decisión de ella, porque ella había tenido un cáncer de colon hace unos años atrás, y después se enfrentó otra vez al mismo diagnóstico del cáncer de colon.
pero los médicos le ofrecían una cirugía que cambiaría el resto de su vida para siempre, que era una colostomía. Y ella decidió optar por otra salida que preservara su integridad. Y al aceptarla a ella fue todo un reto, porque entre las dos descubrimos después, cuando empezamos la terapia, que era debutante de una diabetes. Y hoy, no solamente sus niveles de glicemia están totalmente normales, sino que también se sanó del cáncer. Y entonces eso ha sido, wow, eso ha sido para ella recuperar su autonomía sobre su propio cuerpo. Y así como ese, podría contarle de muchos casos, pero por respeto a su tiempo, este, solamente quiero contarles de esto que hasta ahora estamos viendo, por respeto a su tiempo. Por favor, pásala. Por favor, pásala. Ya la pasaron. Aquí no se ve como que la hubieran pasado. Sí, pero ya la Ah, ya pasaron, ok. Sí, ahora sí se ve. Bueno, después de haber visto que el cuerpo funciona como una... Ah, disculpe, se pasó, por favor, la anterior, que era que a mí no se me había pasado. La anterior. No hay problema. Ok. Después de haber visto que el cuerpo funciona como una compleja red y una central eléctrica, es importante para nosotros, los terapeutas, respetar el proceso del paciente, ¿verdad? Preservar sobre todo su salud. Entonces, estas terapias solamente deben ser aplicadas por personas calificadas a fin de evitar a los pacientes riesgos innecesarios y daños en su salud. Eh, no quería terminar esta presentación s- no quería terminar esta presentación sin compartir con ustedes una historia que nos toca muy de cerca, que es la de la señora Belkis Marcano y su experiencia con el biomagnetismo. Y darle públicamente a ella las gracias por permitirme apoyarla y acompañarla en su proceso. ¿no? Y podemos hablar. Bueno, más que darme a mí las gracias, soy yo la que debo darte las gracias, porque realmente que para mí, que antes de que iniciáramos el proceso, he creído porque he visto otros casos y conozco el biomagnetismo desde hace tiempo, el que tú me ofrecieras tratar el biomagnetismo y después de esas 20 sesiones que tuvimos en estos últimos meses y ver que el médico pues ya me dijo que no tengo que ir a quirófano y que no tengo que pasar por lo que ya me había planteado él en la primera sesión, para mí es sumamente satisfactorio el poder ser testimonio del trabajo que tú haces y de haber conocido pues a otras de tus pacientes en las terapias cuando iba a hacerme las terapias con ustedes. Realmente, yo invité a Leida porque creo que este tipo de terapia no se conocen lo suficiente todavía y creo en los resultados que ellos dan porque he visto casos concretos con nombre, apellido y rostro y el mío propio, por supuesto. Y entonces digo, bueno, esto es una información que es importante que la tengan otras personas porque esto contribuye al bienestar personal y puede hacerle mucho bien a muchas personas porque es muy amplio el campo en que se puede aplicar el biomagnetismo y bueno, es algo que está creciendo, es algo que lo conocemos, que podemos indagar. Y a mí me gustaría, porque como oyente de tu conferencia,
hay un punto que yo quisiera que tú explicitaras un poco el cómo lo aplicas, porque no quedó claro. Nos quedó muy claro todas las intervenciones de los médicos, todos los aportes que dieron esta cantidad de médicos a lo largo de la historia del biomagnetismo, pero no nos quedó claro cómo aplicas tú el biomagnetismo para que quienes están introduciéndose en esta arte o en esta ciencia o en esta combinación de arte y ciencia sepan cómo se aplica y cómo se lleva a cabo. Creo que sería muy importante que lo comentara. Ok. Gracias, Belkin. Muchísimas gracias. Gracias a ti. El biomagnetismo, ¿cómo lo aplico? Lo primero que hago es una historia clínica del paciente, eh, viendo qué es lo que el paciente tiene, su edad, sus condiciones y todo lo demás, y qué es lo que quiere lograr en las terapias. Después aplico un rastreo, que es un test corporal, donde el cuerpo nos dice exactamente qué es lo que está presentando, porque muchas personas, como en el caso de la señora que vino en el cáncer de colon, a veces saben que tienen una patología, pero desconocen que tienen otros agregados y son bastante importantes. Después de eso, se hace un rastreo em, con todos los pares. Hay más de 200 pares por todo el cuerpo, viendo exactamente qué necesita el paciente. Son terapias personalizadas. Últimamente he integrado también las terapias de agua con memoria magnética, que, como expliqué anteriormente, están basadas en la ciencia de los imanes, en los cristales de luz de la doctora Estel del Río y las memorias y las etiquetas, las memorias con programación y etiquetas del doctor Masaru Emoto, a fin de lograr una recuperación más rápida. Se colocan simplemente imanes sobre el cuerpo de la persona y cuando se logra que el cuerpo se equilibre en aproximadamente 20, 30 minutos, dependiendo de cada caso, se retira el imán. Basado en la respuesta corporal inteligente del cuerpo, se sabe cuántas terapias necesita la persona. Eso se va viendo día a día, cada vez que se van aplicando las terapias en el rastreo. Si necesita más, se le van diciendo al paciente, bueno, que van sumándose más. Llega un momento en que ya no los necesita, que el cuerpo está totalmente equilibrado. Bueno, pregunta si les quedó claro. ¿Les quedó claro? Magda Cueva pregunta que si se puede realizar a distancia. Sí, el biomagnetismo se puede realizar a distancia. De hecho, he tenido pacientes, tuve un paciente con una dificultad respiratoria bastante importante que no podía caminar fuera de su casa porque él estaba conectado a un respirador y se ahogaba. Y con el biomagnetismo, llegó a poder pasear por su pueblito, por Boconó. También tuve un caso de un paciente en Colombia que estaba presentando problemas de memoria y que con el biomagnetismo a distancia mejoró muchísimo, se sanó de sus problemas de memoria. He tenido casos aquí mismo en la ciudad de Caracas o en otros estados del país que no han podido por ciertas circunstancias trasladarse y hemos podido tratarlos a distancia. Se utiliza un sistema de antenas, es decir, se coloca otro receptor del imán y se hace a distancia. El doctor Isaac Durán descubrió que el biomagnetismo se podía aplicar a distancia cuando un hermano de él se enfermó en otro país. Y entonces él hizo un protocolo especialmente para eso y vio que su hermano sí se sanaba. Entonces, a partir de ahí empezamos nosotros también a aprender a aplicar el biomagnetismo a distancia. Me tienes pregunta. Sí, con los jornadas laborales es difícil a veces asistir al biomagnetismo en presencia, pero sí se puede hacer a distancia, sin ningún problema.
A su Y la orden. efectividad entre distancia y presencial, tú que has tenido las experiencias. Ok, hay alguien que me pregunta por la efectividad de las terapias a distancia y presencial. Siempre que se pueda hacer presencial, a mí me parece que son muchísimo mejores las terapias presenciales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro del biomagnetismo que yo aplico una terapia de relajación que ayuda mucho a las personas porque sabemos que el sistema nervioso está dividido en simpático y parasimpático. Y quien nos sana realmente es el sistema parasimpático. Es como, uno es como el freno y el otro es como el acelerador. Entonces, cuando tenemos el freno puesto, yo le hago una relajación a mis pacientes precisamente para lograr que se calmen, se relajen y los imanes puedan actuar más libremente. Entonces, me gusta más hacerlo presencial, pero a distancia también funciona sin ningún problema cuando las personas se saben relajar, no todo el mundo se sabe relajar. Ajá. Creo que no hay más preguntas. Aquí hay Ya, una manito. sí. ¿Le doy ahí? No, le dice que hable. Ajá. A Lawrence. Ujú. Lauren, por favor, que hable. Ah, hola, buenas noches. Gracias por Hola, la buenas excelente noches. charla. Quería preguntarte, o sea, porque por lo que entendí, el biomagnetismo tiene bastante aplicabilidad en lo que es los desórdenes en la química celular, pero en el caso de lesiones puntuales, por lo menos desgarros de ligamento, por lo menos una lesión de ligamento cruzado en la rodilla, por ejemplo, ¿se podría llegar a un resultado de regeneración del ligamento a través del biomagnetismo? Y la otra pregunta, no me queda muy claro cómo es el tema del biomagnetismo a distancia. La persona tiene que tener un receptor en su casa. ¿Cómo haces con la antena? ¿Envías una señal o la persona tiene que aplicarse el imán y tú controlas el voltaje o controlas algo desde tu sitio? Es lo que quería saber porque no se entendió muy bien. Gracias. Ok, muchísimas gracias por tu pregunta. Gracias por intervenir. Este, te cuento. ¿Te acuerdas? Está como la enciclopedia que le dice a tus células cómo repararse, cómo regenerarse, ¿verdad? Eso depende de cuán desgastado esté el cuerpo. Todas las terapias son personalizadas porque eso depende de tu propio cuerpo, cómo se regenera. Siempre hay una respuesta positiva. Lo que no se puede garantizar es que tan pues, se puede regenerar. Yo misma me he quedado asombrada de algunos casos donde he tenido una curas milagrosas, bastante milagrosas. Incluso he tenido pacientes que le han quemado los uréteres de los riñones con un caso de cáncer y en radioterapia y las personas han llegado a regenerar el tejido y han sido catalogados de milagro. Pero eso depende también de la respuesta de cada cuerpo. Y en el caso de las antenas a distancia que estaba comentando, son eso se hace, lo hace es el terapeuta. La persona simplemente en su casa se puede acostar, se puede relajar, que es lo que se necesita realmente, solamente eso, tener el permiso de la persona que lo autorice y se aplica el biomagnetismo. No escucho nada. ¿Te quedó claro la pregunta? Bueno, No, no sé. tú dices que se aplica el biomagnetismo, pero ¿qué es? Tú usas como un modelo del cuerpo y en la localización donde la persona tiene la dolencia es que tú aplicas el imán. Es como, por ejemplo, Exactamente, ponte por sí, un sí. ejemplo, un maniquí. Tú aplicas el imán Esa, en el hombro si la persona tiene una bursitis, por ejemplo. Exactamente, sí, así se aplica el biomagnetismo a distancia cuando se utiliza una antena. Esa es precisamente la antena. Se aplica a la antena el imán y la persona obtiene el beneficio en el sitio donde está. Así se aplica. Y sí está científicamente comprobado que sí tienen los beneficios. Ah, ok, excelente. Muchas gracias. A la orden. ¿Tienes más preguntas? Em,
Ajá. Ahora, ¿cómo hago para responder las otras preguntas? Dile que te hable. Aquí tiene Ah, manito. en la que tiene, la que tiene persona que tiene la manito, alguna que por favor hablen. Dile la Hola, buenas primera. A la tardes. primera, Sandra. Sandra Kay. Sandra Hola, buenas Kay. tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas Mira, tardes. felicitaciones por tu excelente charla. Me Gracias. encantó. Tengo una pregunta. ¿Tienes experiencia de aplicación del biomagnetismo en personas que sufren de insomnio? Sí, de hecho en mi TikTok tengo un caso muy interesante porque fue una muchacha que llegó con una lesión de rodilla por aprender a manejar motos, se lesionó la rodilla y yo le apliqué a ella, le hice una mascarita con un imán porque ella no podía en el sitio donde estaba, me decía que tenía unos horarios muy dispersos, entonces yo le apliqué, hice una mascarita con imán. Y no solamente se sanó ella de la cuestión de su rodilla lesionada y del insomnio, sino que también se la pasó a su mamá y ella se sanó también su mamá. Y también he tenido pacientes a los cuales le he colocado por tema de insomnio, ya que es un bastante común, presencial. Y el paciente que estaba presentando olvidos constantes también estaba presentando problemas de insomnio en Colombia. Y también ahora Ujú. está durmiendo en horarios más habituales, porque es parte de los problemas del insomnio el estar olvidándosele las cosas a las personas. Oh, ok, perfecto. Bueno, gracias. Yo estoy interesada en saber qué tipo de metales no se puede tener en el cuerpo. Por ejemplo, yo tengo titanio en el cuerpo, ¿se puede aplicar biomagnetismo? Para aplicar el biomagnetismo a las personas que tienen partes metálicas en el cuerpo, se hace una prueba. ¿Cuál es la prueba? Se pasa un imán por ambas caras, por el polo positivo y el polo negativo, y si el imán no se queda pegado a la piel, sí se puede aplicar el biomagnetismo. ¿Y si es a distancia? Si es a distancia, igual la persona debe hacer la prueba donde está para saber si puede recibirlo o no. Ok, gracias. A su orden, siempre a su orden. Ok, buenas noches. Yo soy Betty Perdigón. Bueno, llegué ya de última, pero bueno, con las preguntas y las respuestas que estabas dando, me imagino que has dicho muchas cosas positivas. Yo soy estudiante de biomagnetismo, y me gustaría saber en cuanto a, bueno, a eso, tengo una persona con marcapaso, ¿no? Y ahorita yo le apliqué biomagnetismo a distancia, ¿no? Y la persona ha reaccionado bien, a pesar de que tiene marcapasos y todo, ¿no? Entonces, lo hice a través de su mamá. O sea, usted fue la figura de la mamá, pero lo hice a través de la mamá, no lo hice a través del muchachito. Entonces, no sé qué me dirías tú si eso es procedente, no es procedente, si fue apropiado. Bueno, mira, en la terapia presencial con marcapasos no se hace, ¿por qué? Porque cuando tú colocas un imán cerca del marcapasos, este funciona como un control remoto y le quita la programación que tiene el marcapaso. Los doctores lo utilizan en el área clínica, es para saber, sin necesidad de utilizar la computadora, cuánta cantidad le queda al marcapaso de pila y para más o menos calcular los reemplazos. Por eso no se debe aplicar en pacientes que tienen marcapaso, porque interfiere con el ritmo que ya lleva el marcapasos. Es como un control remoto, como ya te expliqué, Ujú. ¿verdad? Entonces, para aplicárselo al paciente a distancia, lo primero sería preguntarle a su cuerpo, hacer un rastreo para saber si procede o no procede, si le estás haciendo daño o no. Porque para eso está el rastreo, el test muscular inteligente que nosotros hacemos para saber si se lo puedes aplicar a distancia. Esa respuesta te la dará el cuerpo. Ok, bueno, fíjate que el muchachito reaccionó.
¿oíste? Mi hijito reaccionó y no le hice daño, más bien ha mejorado muchísimo. La mamá está muy contenta porque mejoró muchísimo, tenía una cuestión bronquial, porque aparte de eso era autista. Ok. Es bastante complicado la situación de él. Y ahorita está con la parte circulatoria. La parte circulatoria, tengo que ayudarlo en la parte circulatoria. Entonces, bueno, yo no he querido ni siquiera, yo no he ido nunca a su casa, no he ido nunca a nada, o sea, no los he ido a pura distancia. Entonces, bueno, no sé, será un milagro, Lady, será un milagro que pasó allí, porque de verdad que no le he tocado al niño para nada. Le hice fue un rastreo con mis dedos desde aquí pidiéndole permiso porque ya me había dado permiso a la mamá, con el permiso de la mamá le hice permiso ayer, le pregunté que si lo podía ayudar y él me respondió que sí, ¿ok? Y ahorita, bueno, Lady, con lo que tú estás diciendo y todo eso, que ha sanado tanta gente, me quedé así como que, bueno, yo quería entrar más antes y quería escuchar todo lo que habías dicho, pero será en otra oportunidad. Uch, será verte en tu TikTok. Ok, sí, las personas, gracias por la pregunta. Las personas con espectro autista tienen muy buena respuesta al biomagnetismo. Este, tienen también muy buena respuesta al biomagnetismo cuando se integra también con las dietas. Muchos de ellos son alérgicos al gluten, al pan y a todo ese tipo de cosas perdón, que contienen gluten. Entonces, cuando se combinan con las dietas, el biomagnetismo llega a tener en ellos efectos maravillosos. Y si se ven esos milagros que tú estás diciendo. Con el biomagnetismo, eso es nuestro día a día, ver muchísimos milagros y sentirnos cada vez mejor por el bienestar que podremos brindarle a nuestros pacientes, porque a pesar de que nunca podemos hablar de todos los casos, siempre los llevamos en el corazón y son la razón de por qué hacemos lo que hacemos. Bueno, de hecho, yo vengo de consulta, yo vengo ahorita de aplicar un biomagnetismo a una persona que tenía problemas de insomnio, pero grave. Y ahorita lo que acabas de decir, de verdad, yo lo trabajé primero a distancia, la primera sección, porque no podía, cuando la semana pasada tenía que verlo, ¿no? Y él me tuvo que esperar como 3 días para poder yo pasar para allá y cargar un carro para poderlo atender. Sí, sí. Y de verdad que el biomagnetismo, como dice Lady, yo lo apoyo, la amo el biomagnetismo, ¿ok? Así que funciona y aquí la licenciada experta en eso lo está diciendo y yo lo corroboro, ¿ok? Yo empecé con esto con mi hijo en el 2010, porque tenía un parásito y yo aprendí fue con eso. Después de ahí empecé, yo dije, yo quiero aprender esto y aquí estoy estudiando. Me voy a quedar callada para que hable otro. Gracias, Lady. Gracias por Gracias, haber me alegra haberte invitado podido ayudar. y gracias por darme mucho conocimiento. Gracias a ti. Ajá, el siguiente, Tecnokids, que no sabemos quién es. Ingrid. TecnoKids. Hola, sabes que oyéndote, primero Leida, te felicito por tu charla tan interesante Gracias. y oyéndote a veces yo hago estudios de Feng Shui y ahí acostumbran o aconsejan poner la cama para dormir paralela al eje de la Tierra y aconsejan poner la cabeza al norte y los pies al sur. Y esa costumbre la tenía mi abuela porque ella en su cama ponía un imán en la cabecera y otro imán en los pies. Y la viejita duró 99 años, muy clara, con mucha salud, ¿ok? Muy clara de mente, con mucha salud. Y estoy maravillada con toda la información que tú nos diste. Mi pregunta es, ¿tienes experiencia en tus terapias biomagnéticas con personas que tengan problemas visuales?
Sí, de hecho yo misma he sido paciente de muchos problemas visuales. Yo tuve una patología bastante importante en la vista que era el queratocono, ¿verdad? Y he aprendido bastante de la parte por aplicármelo a mí misma, porque tuve 6 operaciones de la vista, incluidas un trasplante de córnea y anillos intraestromales en mi otro ojo. Entonces, he tratado a pacientes con problemas visuales y yo misma he colocado los imanes en mí por problemas visuales. ¿Cuál sería el diagnóstico del paciente? Glaucoma. Yo sufro de glaucoma y eso me tiene muy preocupada. Sí, el glaucoma es básicamente la circulación del ojo que le cuesta al ojo hacer la circulación. Hay medicamentos que ayudan con lo del glaucoma, ¿verdad? Pero con el biomagnetismo se puede estabilizar la circulación del ojo, también depende de la respuesta, de cuánto tiempo, porque eso causa presión en el ojo, que a su vez causa presión en el nervio óptico y que puede llegar la persona a quedar invidente. Incluso hay cirugías eh, donde colocan como unos drenajes. Hay cirugías donde llegan a hacer con láser hoyitos dentro de la córnea y esas zonas para que también fluya el líquido dentro del ojo. Pero con el biomagnetismo tenemos la ventaja de que los pacientes que he tratado con eso sido personas que han mejorado muchísimo de esa patología. También depende, como siempre, de la respuesta del cuerpo. Pero sí hay un antes y un después, Bueno, muchísimas gracias, Leida. siempre a su orden. Tecnoki, Que tiene la mano que levantada. tiene la mano levantada. Buenas noches, Buenas noches. mi nombre es Jonathan García. La Buenas pregunta es noches, la Jonathan. siguiente: Ujú. ¿cómo, este, cómo actúa el biomagnetismo médico con respecto a las emociones atrapadas en las personas? Puede ser depresión, más que todas esas cosas así, que han tenido una ruptura. Tengo un paciente ahorita, pero estoy trabajando con otras técnicas, que tuvo una separación y está en ese proceso de, de duelo, por así decirlo. ¿Cómo actúa o qué con biomagnetismo médico se puede ayudar con respecto a esas situaciones en ese proceso? Sí, bueno, es muy interesante tu pregunta. Sí, con biomagnetismo médico se trabaja en torno a las emociones atrapadas, porque ¿qué sucede? Una persona que está pasando por un proceso de duelo debido a una separación, eso le causa, nosotros tenemos una memoria emocional y eso hace que tú recuerdes todas las veces que has sentido pérdidas y que has tenido duelos a lo largo de tu vida. Y se hace como la suma de todas esas emociones. Las emociones se quedan atrapadas en el cuerpo porque las personas muchas veces no sabemos cómo afrontar el día a día con la emoción y lo que hacemos es seguir adelante y no validar la emoción. Entonces ella se queda en una zona del cuerpo. ¿Qué sucede? Por lo menos, vamos a ponerte un ejemplo, el miedo. Las personas con el miedo se quedan en el estómago. Entonces sienten como un vacío y un dolor en el estómago y las partes gástricas muchas veces tienen que ver con las emociones del miedo. Entonces, con el biomagnetismo, a través del uso de los imanes, logramos liberar estas emociones validándolas porque todas nuestras emociones son necesarias. El miedo es algo que nos impulsa a correr para salvar la vida. Entonces, el duelo es algo que es parte de la vida misma. Todos hemos tenido pérdidas y lo que aprendemos con el biomagnetismo es a manejar las pérdidas. Se integra también con otras terapias, no sé qué tipo de terapias aplique, se integra el biomagnetismo y ayuda al paciente porque entre todos se suma y le da mayor equilibrio emocional a las personas, más herramientas para lograr su beneficio, su estabilidad emocional. Bueno, yo soy Theta Healing avanzado, Theta Healing, o sea, reprogramación neuronal y del ADN, acceso al subconsciente.
Tengo dos certificaciones de Access Bars, de barras de acceso. Lo que estaba por lo menos haciendo con ella es corriéndole las barras, que es lo que me ha hecho, de lo que he podido que hasta duerma, porque tenía ya una semana sin dormir. De hecho, ahorita voy a su casa a hacer unas terapias. No dormía, no comía, y aparte de eso te cuento que ella tiene, creo que es hipotiroidismo, que le afecta más las emociones con la cuestión que tiene con la tiroides. Entonces, más que todo, lo que voy a hacer es una cuestión con registros akáshicos, porque yo también trabajo con terapia de respuesta espiritual y esas cosas, y tengo una iniciación inca chamánica, pero más que todo ahorita lo estoy tratando es con Access Bars y le estaba colocando Bansan Mastimo con los imanes. Yo estoy estudiando también biomagnetismo médico con el profesor Carlos Márquez. Estoy en el primer año, en La Veguita, en Caracas. Ah, buenísimo. El profesor Carlos Márquez, un gran amigo y también fue mi profesor en algún momento. Muchos saludos y bendiciones también para él. Él es un gran profesional. Él fue un profesor que empezó a trabajar el biomagnetismo médico debido a la sanación con su mamá por un caso de cáncer. Y su hermana. Y él, y sí, su hermana, sí, él logró sanarlas a las dos de cáncer incluso. Bueno, las emociones atrapadas se trabajan con cualquier otro tipo de terapia o con cualquier otro tratamiento médico a través de los imanes, porque los imanes son muy nobles, se suman a a todo lo demás en pro del beneficio. ¿Oíste? Sí se puede Ok, trabajar. muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. A su orden, Feliz noche. su orden. Lauren, Oliver. Eida, disculpa una vez más para puntualizar, ¿podrías poner en pantalla la lámina con tus datos y saber si solamente tienes como red social TikTok o tienes otra red social como Instagram u otra? Y saber, tú estás trabajando en el Centro Nacional de Rehabilitación, ahí al lado del Pérez Carreño. ¿Tú trabajas el biomagnetismo a través del sistema público o son consultas privadas? Y si lo podrías decir por esta vía, ¿cuánto sería el costo de una consulta? ¿Cómo manejas tú el tema de las consultas y cuál es el centro de referencia? Gracias, Leida. Ah, muchísimas gracias por tu pregunta. Bueno, en el Centro Nacional de Rehabilitación no me desempeño como parte del personal de salud, no como biomagnetista médico. Hago el biomagnetismo es en consultas privadas. Las hago en la zona del Paraíso, cerca del Pedagógico. ¿Verdad? Aquí están mis números de teléfono. Son consultas bastante económicas. Puedes mandar mensaje a través de estos números de teléfono y yo te contesto lo de los costos y todo eso. Como red social, ahorita tengo nada más el TikTok porque las estaba formando, porque yo en realidad todo el tiempo había trabajado, era de boca en boca. Un paciente, al ver sus efectos sanadores, pues recomendaba a otro paciente y así siempre me había manejado con el de boca en boca. Y después llegó alguien y me dijo, no, pero ponlo en las redes sociales y no sé qué. Y entonces realmente ahí estoy todavía aprendiendo lo de las redes sociales, porque siempre había trabajado, era con el de boca en boca. Buenísimo, muchas gracias. Te felicito. Así Excelente es. conferencia. Gracias también a ti. Roxanis, eh, ¿puedes hablar, Roxanis? Sí, sí, puedo hablar, estoy, bueno, no sé, ya se mejoró la señal, estoy aquí, bueno, ya que pusiéramos la cámara, ¿verdad? Bueno, déjame quitarla porque dice que mi señal está débil. Ajá, mira, yo hice varias preguntas en el chat, lo que pasa es que creo que no las puedes ver. Ajá. La primera que te hice era saber, mira, primero, bueno, felicitarte porque tu pedagogía y el dominio de la materia me encantó porque eres muy convincente. Segundo, la pregunta que hice fue si la persona tiene alguna deficiencia de problemas mentales, como dijo el muchacho, depresión, Alzheimer, problemas de atención, es decir, que no tiene un control consciente de su sistema parasimpático o de su cerebro, se le puede aplicar y funcionaría el biomagnetismo. Esa es una.
La otra es si conoces personas de Puerto Ordaz que hagan biomagnetismo. Ok. Ajá, La con esas dos primera, está bien. ok, Roxani, gracias por tu pregunta. La primera, en Puerto Ordaz, no conozco a nadie que haga biomagnetismo médico. Sería cuestión, no sé, de preguntar en, en alguna red social o algo así, pero en realidad no conozco a nadie en Puerto Ordaz. Y la segunda, para pacientes que no tienen conciencia, vamos a poner casos así extremos como un caso de esquizofrenia, ese tipo de cosas, se puede trabajar a través del familiar como una antena o se puede trabajar directamente con una antena, que es lo que habíamos estado hablando. Si la persona no tiene conciencia de su sistema simpático y parasimpático. Lo que sí tendríamos que tener es el permiso del aplicarlo, pues. Si la persona está totalmente inconsciente, por lo menos el permiso de un familiar allegado que nos permita acceder a la persona. He tenido pacientes que han estado con un caso grave de esquizofrenia que tenía una demencia senil también bastante fuerte, otro familiar, o sea, tenían como ese cuadro ya entre familia y han tenido muy buena respuesta porque eran personas muy agresivas. Han tenido una buena respuesta y que han logrado incluso bajarle la medicación, porque cuando están muy agresivos le aumentan la medicación para tratar de controlarlos. El problema con eso es que entonces el paciente se pone muy dependiente del familiar porque a veces no logra incluso pararse de la cama. Entonces he tenido ese tipo de pacientes y los he podido ayudar. Ok. Una última pregunta. Cuando tú dices que haces un rastreo en la persona para que el cuerpo se exprese, ¿quiere decir que tú aplicas algún sistema como estos que usan los médicos de acupuntura o el pendón o pasas un radar, una siestesia, de estas cosas que usan para detectar agua, algo así, usas tú y lo pasas por el cuerpo? No, mamita, la respuesta muscular inteligente es simplemente eh, poner tus pies, ¿verdad? Tus pies a agarrar y ver si tus pies están parejos. Si tus pies no están parejos, ahí hay una respuesta muscular inteligente. ¿Ve? Nosotros hacemos el rastreo es a través de los pies. Cuando el paciente está presente, agarramos los pies del paciente y los confrontamos. Si los pies están totalmente parejos, la respuesta está equilibrada. Si los pies están uno más adelante y otro más atrás, la respuesta está desequilibrada. Y en base a eso, pues vamos trabajando. Ok, ok. Y en el caso así, por ejemplo, que la gente dice que uno tiene siempre un lado más grande que otro o más largo que otro, ¿eso se ve en los pies también? Nosotros tenemos un lado más desarrollado que otro, eso es normal. El lado derecho de las personas casi siempre es un poquito más grueso, pero la diferencia es muy poca, porque incluso tú ves a las personas y tú no les notas que tienen un lado más grande que otro. Tú ves que son personas que pueden caminar y no se les ve como, por así decirlo, un desequilibrio o un pie más corto que otro. Pero cuando tú haces el test, que tú le preguntas a la persona si una pierna, que es la pierna derecha, te da la respuesta acortándose bastante. Bastante Ok, que incluso llega a ser a veces hasta más de 2 centímetros la respuesta. Es muy visual. ok, ok. Dos preguntitas más. Personas que tienen prótesis. Anteayer conocí una persona que tiene prótesis aquí en el edificio, una prótesis metálica, y le sigue doliendo. ¿Esas personas se les puede mejorar? El problema con El la producto. prótesis metálica es que nosotros no podemos hacerle biomagnetismo presencial, ¿verdad? Estas prótesis tienden siempre a doler mucho porque el metal y ese tipo de cosas. De por sí, la persona cuando tiene una prótesis, la movilidad es reducida y el cuerpo se mueve de forma diferente. Entonces, eso hace que haya dolor. Entonces, para ello, magnetismo, pero ya sería a distancia. Presencial con el cuerpo de ellos no podría ser, precisamente por la prótesis
que Metálica. puede ser metálica, que puede interferir con el biomagnetismo. ¿Y tienes casos con personas con problemas auditivos y odontológicos? Aplica. Las personas con problemas auditivos casi siempre han tenido casos con problemas auditivos y han mejorado, pero han sido más que todo por problemas del equilibrio que los he tratado. Las personas se Ah, acostumbran a no escuchar muy bien, entonces empiezan a subirle el volumen a todo. Entonces, cuando buscan ayuda, casi siempre es más que todo por problemas con el equilibrio, pero sí los he tratado básicamente por problemas en el equilibrio y ha mejorado. ok, muchas gracias. A tu Bueno, orden. estoy interesadísima. Me alegra bastante. Bueno, Y la ya, pregunta de Laura, ajá, Rosani sí. Paredes, la última Que pregunta. ya te pregunté. ¿Ya preguntó? Ah, ok. Entonces yo creo que ya no hay más preguntas. Sí, por cuestiones de tiempo Sí. podemos Ah, continuar. Muchísimas gracias por la conferencia excelentísima y la respuesta a todas las preguntas de forma tan profesional. gracias a ustedes por el espacio. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros, parte del Rotary Club Baruta Las Mercedes, conferimos el presente certificado de reconocimiento a la conferencista licenciada Leida Molina por su excelente conferencia, Introducción al Biomagnetismo Médico. Está el día lunes 12 de enero de 2026, Rotary Club Baruta Las Mercedes, asistencia de clubes Rotarac UCB, Rotarac Cacique Baruta, sector en Caracas los 12 días del mes de enero del año 2026. Te vamos a estar haciendo llegar este reconocimiento por vía electrónica. Muchísimas gracias, licenciada. Muchísimas gracias. Me siento profundamente emocionada, honrada y bendecida por el reconocimiento. Gracias. No, para nosotros es un honor tenerte. Excelente. Bueno, Gracias, con gracias. nuestro toque de campana finalizamos nuestro evento. Recuerden que van a poder conseguir esta grabación en YouTube. Gracias, Leo. Gracias a todos. Gracias, Gracias. Gracias. Chao. Gracias, Feliz Belkis. Gracias, noche, Leida. gracias por Bueno, toda la gracias a Gracias. todos. información, gracias. Gracias, Leo, por hacernos el quite. Gracias, Tan lindo. Gracias, Leo, por hacerme el quite Gracias. completo. No, un abrazo grande. Gracias a Gracias a todos. Buenas Bueno, ustedes. gracias a noches. todos los biomagnetistas y los que van a hacer Sí. próximamente. Que sigan sanando a mucha gente, curando a Sí, mucha gente. Así será. gracias. Bueno. Gracias a todos. Buenas Gracias, Lady. noches. Espero que aprender más de ti. Rosani Paredes.